Estamos en vivo por Bravo TV hasta las 12 de la noche y le damos la bienvenida a Felipe Solá. Felipe, ¿cómo te va? Muy bien, y muchas gracias por invitarme. Gracias por estar. Tengo que trasladarte. Arrancamos como terminamos con Carlos Heller. Parece que Milei se lleva todo puesto, que todo lo puede. ¿Qué le pone freno a Milei? La unidad. La unidad de todos los que no quieren tener un gobierno como el de Milei, por una suma de razones diferentes, algunos por la economía y otros por la violación permanente de lo legal y de estar permanentemente en el borde y por la profundización de cualquier división que pueda encontrar en los argentinos. Más se ha agregado ahora una demagogia muy berreta, ¿no? La idea de que llegaron ellos porque todos los demás eran culpables de todo, ¿no? Y seguir echando culpas. Es el Pero, método perdón, es algo Milei. berreta, pero funciona, efectivo. Por lo A menos hasta ver, acá. dígame, vamos a ver, ¿por qué decís que funciona? Porque Porque siguen... vos me hiciste una pregunta Sí. y yo te dije la unidad, que es la unidad en general, no es solamente la unidad en la provincia de Buenos Aires, el peronismo, que eso es la mínima unidad que debemos tener. Es una unidad mucho mayor. Y yo te voy a decir, vos sí que funciona. Yo cuestiono que funcione. ¿En qué sentido? ¿Qué experiencia electoral tenemos? La de algunas provincias, Ujú. donde Milei ganó solamente cuando salió con el radicalismo, que tiene una mitad histórica, por decirlo así, en el Chaco. ¿No es cierto? Más o menos. Mitad que sube, mitad que baja, como la de Capitanich, el peronismo. Que es muy chaqueña, ¿no? Es muy chaqueña. Eh, ¿Qué otra experiencia tenemos de triunfo? ¿La capital de Salta? ¿Alguna otra más? No. Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Ciudad de Buenos Aires. En realidad, una persona que no parece no tener ningún contenido, sino que ser simplemente una especie de títere de Milei, que es Ujú. Adorni, de repetir lo que dice Milei, etcétera, y al que se lo aprecia en el gobierno porque dice exactamente lo que a lo mejor Milei quiere que diga y no le pone IVA ni le cambia, pero que no tiene la menor personalidad propia. este, Dice yo soy Milei y la única campaña es este es Milei. Muy bien, ¿y cuánto sacó? Sacó el 15% del padrón. El 15% del padrón, porque debemos incluirle a esta elección, que no es muy atractiva, porque es una elección de los diputados de la ciudad, ¿no es cierto? Y discutir los problemas de la ciudad es algo, yo te diría, secundario para la gente frente a los problemas de la vida cotidiana. Si vas a discutir los baches, la suciedad, el famoso olor a piso, no sé qué, todas esas cuestiones, antes que eso, hay una discusión mucho más central que afecta a la gente, que es la economía y la sensación de división política fuertísima que hay en la sociedad. Entonces, y la lucha diaria por llegar a fin de mes, o llegar a fin del día en muchos casos. Entonces, discutir lo menor cuando está en juego lo mayor no va. Para vos fue un error la campaña. El espíritu de la No, campaña. no, fue un error, no. Para mí, lo que quiero es, aquí estoy diciendo dos cosas a la vez. Puede haber falta de atractivo en la elección. Ujú. Esta vez fue súper falta de atractivo, no. Pero hay algo más. Hay algo más ahí. Mi ley divide de manera tal de que o estás con él o estás contra él. Ahora, si no estás en ningún lado, ¿estás con mi ley? No, no estás con mi ley. Entonces sacó el 15% del voto del padrón. Esa es la verdad. En una elección muy poco atractiva. Esperemos otras, bueno, veamos. Para mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Unirse. Algunas cosas dijo mi ex colega y compañero diputado, con respecto a la batalla cultural, Ujú. ¿no es cierto? No ceder, no ceder, no estar a la defensiva siempre, ¿no es cierto? Salir a la cancha, contestar, estar, proponer. ¿Cuál es el principal defecto de la oposición hoy? Todavía no está clara cuál es la propuesta económica del campo popular, como así se le llama, o del campo anti-Milei, para decirlo de otra manera, del espacio enorme anti-Milei, no está clara cuál es su propuesta económica frente a esta. Porque lo obliga, porque se ve obligada a no tener que decir, es la anterior, porque la anterior perimió, la anterior perimió. Sí. Hay un cambio Y de no época. alcanza con plantear un límite a esto. Tiene que haber una propuesta Alcanza concreta. para unas elecciones como las que vienen en octubre, tal vez,
no alcanza para las elecciones como la del 27. Tenés que tener claro qué va a hacer con la deuda. Tenés que tener claro qué va a hacer con la deuda. Ahora ahí tenés un problema, Felipe, porque vos hablás de una unidad lo más amplia posible, Absolutamente. pero un programa respecto de solamente ese punto, qué hacer con la deuda, ahí tenés un problema. No vas a tener un consenso para ¿se esa puede ir a unidad elecciones sin decir qué hacer con la deuda? Yo creo que no. ¿Se puede no Pero decir, te hago no, otra ese pregunta. problema pero lo te hago vamos otra a ver pregunta. después? ¿Se puede hacer un frente lo suficientemente amplio como para ganar una elección diciendo qué se va a hacer con la deuda? Pero, ¿cuál es la propuesta entonces? No decirlo, decir lo contrario. Bueno, viene sucediendo que Lo parece que que hay el que único objetivo mostrarle es a ganar la gente, elección. lo único que hay que mostrarle a la gente es la escalera de vencimientos que tenga quien quiera aspirar a llegar al 2027 y ver cómo llegamos. La escalera real de vencimientos que nos deja el gobierno de Macri ¿Vos más el qué crees que gobierno hay de que hacer Milei. con la deuda? ¿Qué escribirías en ese programa? No, no lo voy a anticipar todavía. No. Tenemos tiempo para pensarlo. No le voy a regalar eso. Sé lo que haría, pero no lo voy a decir ahora, porque además seguramente yo no voy a ser candidato, así que... ¿No es cierto? Pero quiero ir al espíritu de mi pregunta a partir de lo que vos dijiste. No podés gambetear los temas centrales de la economía. No los podés gambetear. No podés decir frases vagas o frases ideológicamente correctas, pero que no tienen práctica Primero los concreta. últimos. ¿Eh? Primero los últimos. Claro. Bueno, primero los últimos lo podés decir porque es tu última ratio, ¿no es cierto? Es decir, primero los últimos es decir, se entiende cómo estás diciendo eso. Antes que traicionar digamos, antes que hacer una traición, voy a mirar si no estoy traicionando a los pobres primero. ¿No? A la mitad de la Argentina, mínimamente, que o es pobre, o está en vía de serlo, o tiene una dificultad enorme cotidiana para salvar. Pero lo que vos decís, salvar sus sé que la mesa tiene pregunta, pero me parece muy interesante esto y se habla poco. Vos decís, hay que definir un programa, hay que decir qué es lo que se va a hacer. El error fue no decir, todo el programa, no el Logan. No, definir todo el programa. Bueno, está bien, 3, 4 puntos. 3 o 4 o 5 puntos bien. Fuertes, pero Ahora, en orden de prioridad además. Pero para vos después... Gobernar es priorizar. Está bien. Pero... ¿Y sabés cuántas prioridades tiene el tipo que tiene claras prioridades? Una. ¿Qué es cuál? No, tiene una prioridad. Si vos tenés 5 prioridades, no tenés prioridades. Una prioridad tenés, ¿no? Te llaman por teléfono y te dicen que acaban de internar a tu mujer o quien sea ahora, y vos salís corriendo, y que es serio. ¿Cuál es tu prioridad? Salís corriendo. Tenés una prioridad. Sí. No salvar el programa, irte. Ok. Cuando esa prioridad está semi resuelta, entonces aparece la segunda. Y después aparece la tercera. Vos la tenés escrita, ¿sabés cuáles son? Lo que no querés es, tengo 5 prioridades, porque entonces tengo 24 prioridades. Está bien, pero quiero decir, y no sabés gobernar. Si vos priorizás el frente suficientemente amplio para ganar una elección, que es necesario para frenar eventualmente lo que ahora está ocurriendo. Vas a lo básico que no se cumple. Está bien, pero si vos después tenés, para armar un frente lo suficientemente amplio, ese programa a veces puede no ser necesariamente tan profundo. Porque no te vas a poner de acuerdo, sino... Y si vas con ese frente no lo suficientemente profundo y sin definiciones concretas de cómo lo vas a hacer, podés frustrar a quienes vos tenés que representar. Y entonces te pasa Milei. No, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Y evidentemente me da un tiempo para mentir. Milei iba a quemar el Banco Central, la plata era excremento, ¿no es cierto? Odio la justicia social, se animaba a decir cualquier cosa. No se pasa facturas en ese sentido. La factura se pasa más bien sobre cómo me va, cuánto puedo ganar para sobrevivir con mi familia, cuánto no puedo. Esa es la factura central. Ni siquiera se le pasa todos los días la factura de, por ejemplo, la tremenda injusticia con un mercado cautivo como es el mercado del uso de la energía. Gas y electricidad, básicamente. Y combustibles. Mercado cautivo. Lo tenés que usar. Y si no tenés auto, lo tienes que usar el colectivo que tomás. O el subte que tomás. Entonces, mercado cautivo para la luz, mercado cautivo para los combustibles, mercado cautivo. Ese mercado cautivo tiene asegurado, absolutamente asegurado, estar arriba de la inflación todos los meses. Viene, si vos lo ves desde el convención Milei hasta ahora, algo que empezó a pasar con Macri, aquel famoso expresidente de la Shell, era Aranguren. Bueno, Aranguren instaló que tenían que ser multimillonarios los dueños de centrales hidroeléctricas o los dueños de la distribución eléctrica, ¿no es cierto? O los dueños del gas. Instaló
porque lo instaló. Hizo, puso unos precios exorbitantes. Ahora, Milei ha hecho unos precios mucho más exorbitantes, prohibitivos, ¿no es cierto? Que no se ven tanto en la capital, pero en cuanto salís a la provincia se ven, en las industrias, ¿no es cierto? Es mercado cautivo. Y vos decís que no se le pasa factura. ¿Cómo va a estar privatizado un mercado cautivo? Como si todos los argentinos necesitan algo, yo se lo doy a un privado. Y después lo desregulo. Es decir, ¿Eso está en el programa? ¿Está en el programa eso? No, pero estaría. Si fuera yo, si fuera presidente, como decía Tato Bores, si yo fuera presidente, por supuesto que estaría. No puede estar en manos privadas un mercado cautivo. Por ahí no sería la prioridad. Es decir, los esclavizás. Es una forma de esclavizarte una buena parte del ingreso. Mariano. No, voy a seguir profundizando sobre lo que hablaban del frente y la construcción política para ir a una elección. ¿Vos considerás que efectivamente la receta del Frente Amplio de variopinto es interesante y atractiva para la sociedad? ¿O en realidad lo que el reclamo que se está desarrollando en la gente, o en la gente no me gusta decir en la sociedad, es una consolidación del peronismo como fuerza representativa de todo lo que generaba el peronismo en otros años? No, eso es lo que me gustaría, pero el arte de lo posible dice que si vos le querés ganar a alguien, es bueno que empiece a sumar. Es bueno que empiece a sumar y que siga sumando después. Es bueno las que experiencias lo hizo no fueron, Juan Perón en el año 71, 72, 73, ¿no es cierto? La hora del pueblo primero, ¿te acordás? Sí. Solano, vos no te acordás porque sos joven. No, que no me voy a acordar, está loco. ¿Y cuál fue la primera palabra de Perón el 17 de octubre? Tenía 15 años, que no me voy a acordar. Trabajadores, únanse. Únanse. ¿Y qué dijo Francisco? Sigamos a Francisco porque Perón está un poco más lejos. Y muchos argentinos no lo conocieron ni supieron de qué hablaban. Sigamos la unidad vence al conflicto. La unidad vence al conflicto, además de hablar de lo efímero de las cosas. Está bien, pero Perón tenía a Vicente Solano Lima, que era un conservador, pero el que conducía el barco y el que tomaba las decisiones era Perón. Era un as de la cintura. Vicente Solano Lima. Perón dijo, los dos argentinos en los que más confío, SIC, lo dijo antes de venir en Madrid, son Silvestre Beñis y Vicente Solano Lima. Eran muy peronistas los dos. Silvestre Beñis era frontisista, fue un gran gobernador de Santa Fe y lo hizo gobernador de nuevo. ¿Por qué dijo eso? Porque estaba abriendo y abriendo. Perón quería llevarlo a Balbín. Porque no era boludo y necesitaba también que los sectores conservadores... No, pero necesitaba que los sectores conservadores también aceptaran su regreso. ¿Por qué no levantás un poco el nivel moral y en lugar de decir, porque no era boludo, decir porque tenía una grandeza? Yo creo que era un viejo pillo y que se dio cuenta que él tenía que ampliar. Vos podés ser un tipo vivo, es fundamental ser vivo en todo. Sí. Pero la viveza no excluye la nobleza. No estoy hablando de valor, es querer la unidad, querer unir a los argentinos. Perón quería que Balbín fuera su vice. Pero Felipe... Y el partido justicialista entonces le impuso Isabel. Se lo impusieron. Él estaba indignado por eso. Estamos estudiando el tema de nuevo, mucha gente, no yo, pero otros están estudiándolo bien. Y se ve que Perón no quería que fuera Isabel. Lo cual no quiero hablar mal de Isabel Perón para nada, que fue encarcelada, etcétera. Yo lo que quiero decir es que Perón jugaba en serio que fuera Balbín. A la unidad. Pero perdón, Felipe, vengo un poco más acá y mismo tema. El candidato que garantizaba eso era Alberto Fernández. El candidato que lo garantizaba antes era Daniel Scioli. Bueno, las experiencias no son buenas. ¿Qué tiene que ver eso? Y que son frentes que están buscando siempre. ¿Qué tiene que ver con el frente? Daniel Scioli. ¿No tiene que ver? No, tienen que ver con Cristina. No eran candidatos que garantizaban. No, tiene que ver con Cristina. No eran un frente tan... Fue un frente, pero no un frente tan amplio. Cuando yo digo un frente amplio, estoy diciendo un frente de gente que prefiere ir con el peronismo y con otros partidos porque no quiere más una Argentina con la que propone Milei. Es decir, pido poco. Pero ¿y vos ves muchos sectores que del centro hacia la derecha que se sienten más interpelados porque no avance Milei que por acompañar al peronismo? ¿Por qué no me das un poquito más de tiempo para que te diga, mira, ¿qué pasó que tanto se habló de Milei y sacó el 15% del electorado de su lugar, de la capital? Del lugar donde más lo vieron por televisión, estás haciendo una lectura muy crítica. ¿Te parece una gran elección como para agrandarse? No.
No, además, ¿vos crees que los diputados que salgan, que hagan campaña contra Milei, cualquiera sea su partido, el lugar que eligen para ir, cuando lleguen van a ser igual que estos? No. Van a ser mucho más opositores. No sé si van a ser mucho mayor en cantidad, pero que van a ser mucho más opositores no te quepa la menor duda. Otra de las cosas que comentabas recién, que era el avasallamiento de las libertades individuales. Dijiste que este gobierno avasallaba las De la libertades. legalidad, sobre todo, ¿no? De la legalidad. ¿Cómo llegamos cómo llegamos la sociedad a confundirnos tanto que el avasallamiento de la legalidad se considera que es una lucha por la libertad? ¿Qué pasó en el medio para llegar hasta aquí? No, lo que pasa es que hay todo un mecanismo de difusión comunicativo tendiente a mostrarle que cualquier avasallamiento en realidad es un grado de libertad mayor para la gente, porque los culpables que los tenían encerrados en algo eran los políticos de siempre. Ese mecanismo, esa especie de extorsión, para hacerle creer a la gente que va a sentir un alivio, Claro. no hay tal alivio. Si hay algo que no tiene la gente en la Argentina hoy es alivio. Por favor. En la calle la gente está mustia, hay otra segunda desesperación, que es el problema que tengo, que esto que voté no me gusta nada, pero lo voté porque no soportaba a los anteriores. Eso también está en mucha gente. Entonces, estamos hablando de un magma que es dinámico, muy dinámico, Sí, sí. que va a cambiar y cambia mucho más rápido. Vos mirás la misma cuadra y la misma esquina, y si la filmara todos los días, notarías algunos cambios. Pero los cambios están adentro de la gente, adentro de las casas, adentro de la gente. Ya vas a ver. Y Felipe, ¿cuál es el rol del dirigente hoy? Entiendo lo que decís respecto del futuro. ¿Cuál es el rol del dirigente hoy para tratar de interpelar a ese sector de la sociedad? ¿O tiene que esperar a que cambie el humor, a que haya una frustración muy grande con este gobierno? No, yo diría que el rol del dirigente hoy es pensar en la elección de la capital federal, por ejemplo, aunque no sea de la capital federal, Sí. pero vaya a enfrentar en octubre elecciones, pensar en esa elección y pensar, ¿por qué esa apatía? ¿Por qué él no le creo a ninguno, por ejemplo, que podríamos decir que quiere decir eso, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque hace mucho tiempo que la gente que es elegida políticamente está muy lejos físicamente de las personas que sufren. Muy lejos. Quieren estar, pero no están. No tienen vocación de misioneros, ¿no? Esa vocación, Francisco hablaba siempre de la misión, ¿no? De la vocación de misionero. No hay vocación de misionero. La vocación de misionero le llamo a ir al lugar donde está lo más jorobado, ir al lugar donde se sufre más, ir al lugar donde está tal problema, y sobre todo buscar. Es muy difícil para alguien si es diputado, porque está en un lugar de 257 personas nacionales, por ejemplo, dar soluciones, pero no es difícil estar. Es decir, más que no es difícil, se puede estar. Y hay una lejanía, hay que acercar. Más que tacticismos y vos decís, tienen que ir ahí donde está tenés que el tener los sufrimiento de la mejores, gente. los tipos más sabios para manejar las redes sociales. Pero al mismo tiempo vos tenés que dar testimonio. Quiero hacerte dos preguntas finales, Felipe. La primera es, en función de lo que nos decís de tu lectura de la elección en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué aconsejás para la elección que se viene en la provincia de Buenos Aires? Al peronismo, ¿no? En la provincia yo creo que Kicillof camina bastante. No sé si toda la gente que dice ser de Kicillof camina igual. Algunos sí, otros no quiero ser injusto. Pero están, digamos, todos aquellos que tienen una representación en este momento, que son intendentes, que son concejales, que son legisladores provinciales y nacionales, tienen que sentirse interpelados por la ausencia. Todos tienen que sentirse interpelados todos tienen que pensar qué hemos hecho para que la gente crea que está la gente, los problemas y la política a un costado. Porque al estar la política a un costado, entonces viene un Herodes, viene un Nerón a incendiarte y la política no tiene autoridad moral para enfrentarlo, o no tiene poder para enfrentarlo. Entonces hay que plantearse eso. Son muchas cosas las que he dicho, pero hay que plantearse eso. Estamos lejos. ¿Cómo se resuelve la siguiente e hipotética situación? El 7 de septiembre, elecciones adelantadas, elecciones segmentadas. Gana efectivamente el peronismo y entonces el gobernador dirá, yo tenía razón.
había que desdoblar la elección. Y Cristina Fernández de Kirchner dirá, yo tenía razón, había que nacionalizar, porque es imposible ir a una elección local en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se resuelve la interpretación de lo que pueda llegar a ocurrir? Y lo mismo la derrota, digamos, ¿no? Frente a Al lo que revés, ocurría. sería la Claro, derrota. al revés. Las peleas entre las personas privadas, entre los matrimonios y las peleas políticas no son muy diferentes cuando se transforman en peleas personales. ¿Cuál es qué es lo que no hay que hacer? Buscar quién tiene la verdad o quién tiene razón. Porque la razón empieza a diluirse en las broncas. Ujú. Se diluye la razón. La razón es la primera que pierde. Así como en la guerra pierde la primera que pierde la verdad. Bueno, no existe la razón, ya no. Quién tiene razón es lo que hay que dejar a un costado. ¿Para qué nos tenemos que unir? Es lo que hay que poner en la mesa. ¿Y lo ves posible? ¿Quién tiene razón? No. Porque yo creo que Cristina tiene absoluta razón cuando dice se va a nacionalizar, pibe. Todo se nacionaliza hoy. ¿Por qué? Porque como te dije, los problemas de la ciudad son secundarios frente a los problemas de la vida cotidiana. No estoy menospreciando ningún problema, pero hay un problema antes, no resuelto. ¿Pero ves posible que eso suceda, Felipe? Cristina tiene razón en eso. Y si Axel gana, y ojalá que sea así, las elecciones del 6, si gana el peronismo de la provincia, perdóname, Todo ya te bien. contesto, No, para nada. Todo bien. lo último que tiene que decir es yo tenía razón. Lo último que tiene que decir es yo tenía razón. Bien. Hay que aprender a ganar y aprender a perder. Y creo que es suficientemente inteligente como para darse cuenta. Tenemos un minuto, pero no quiero dejar pasar esto porque me parece muy importante. Como ex canciller, firmaste un documento con otros ex cancilleres de la región muy crítico respecto de la acción del gobierno israelí respecto de Gaza, de Palestina. Dame una línea, qué importancia le diste y evidentemente es muy jugada esa definición en este tiempo. Hay más de 50.000 muertos civiles. Hay en la última ofensiva, rompiendo una tregua, Israel mató 2.000, no me acuerdo la cifra que ponemos, porque es una cifra que nos dieron desde los lugares internacionales debidos, pero mató alrededor de 2.500 palestinos. Estoy hablando de civiles. Estoy hablando de civiles que incluyen a niños también, jóvenes, niños, mujeres, viejos, etc. La destrucción física de Gaza es impresionante. Gaza tiene el tamaño de la matanza. Este documento fue trabajado primero en Chile, y tenemos mucha ligación con ellos, después con nosotros, y después con Colombia y Brasil, y Uruguay. Y también hay firmas peruanas. Y decidimos que fueran ex cancilleres los que lo firmaran. Y yo estoy muy orgulloso que hayamos hecho el documento de ex cancilleres porque hemos estado cerca de la cuestión y porque es demasiado grave como para no decirlo. No hay que tener tanto miedo de que te digan antisemita. Nunca en mi vida he sido antisemita. Jamás. Detesto el antisemitismo. Me parece una cosa que puede derivar en cosas terribles como ocurrieron en la historia de la humanidad. Pero no te podés callar frente a un genocidio étnico. Todo palestino no tiene derecho a nada. Noam Chomsky, el pensador norteamericano y filósofo, hace un comentario y dice, ¿sabe usted por qué no hay una patria palestina? No, dice el periodista. Por una sola razón, porque son pobres. Nadie lo va a defender. Felipe, gracias por haber venido. Muchas gracias.